especial en esta mañana. Es un tema que pues es bíblico. La pregunta ¿es el asunto de las lenguas un tema bíblico? Vamos a tratar el tema respondiendo a preguntas importantes acerca del hablar en lengua. La mayoría de gente, cuando estudiamos estos temas, a veces entra en controversia y piensa que estamos realmente juzgando a las personas, y una vez más queremos aclarar que no nos interesa las personas en sí, nos interesa la enseñanza. Y eso es lo que queremos aclarar en esta mañana acerca de este tema tan controversial, sobre todo entre los pentecostales. Una iglesia en Guatajiagua se dividió hace un año, quizás un par de años, y es bautista, por cierto, de la misma línea de la nuestra, porque ellos tenían encuentros con pentecostales allí en Guatajiagua. Hay mucha gente animada en cuanto a estos temas. Y precisamente entró a la iglesia, dentro de estos encuentros que tenían con las iglesias carismáticas y pentecostales, se infectó la iglesia y la iglesia empezó a tener conflictos y pleitos dentro de la iglesia. Y entonces este grupito de hermanas, sobre todo, que eran las que hablaban en lengua y profetizaban, se llevaron a muchos por haber infectado a la iglesia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque necesitamos entender el asunto de este tema. Este tema es muy controversial, es un tema muy delicado, entonces necesitamos verlo a la luz de la palabra. Recordemos que no se trata del predicador, no se trata de quien enseña esto, se trata de lo que la Biblia enseña acerca de estos temas. Y cuando nosotros vamos a examinar a una enseñanza, necesitamos ver qué es lo que la Biblia dice. El hermano Abed ha enfatizado los últimos días: ¿harías tú lo que el Señor hace? Y si el Señor no lo haría, ¿lo harías tú? Entonces, el asunto es, si la Biblia lo dice, pues démosle adelante. Pero si la Biblia no enfatiza esto, entonces hay que tener un poco de precaución. Y en cuanto a estos temas, es muy importante entender que algunos de los dones, y específicamente este don de lengua, ya cesaron cuando el canon fue completado. Todos estos dones, hablar en lengua, profetizar, todos ellos cesaron. Y usted me puede decir, deme una cita bíblica, hermano, donde dice, sí, 1 Corintios capítulo 13, versículo, veamos esos versículos. 1 Corintios capítulo 13, porque a veces la gente piensa, bueno, estos hablan mucho de los pentecostales y hablan cosas, pero veamos lo que dice 1 Corintios 13. Veamos los versículos 8, pero vamos a ver versículo 5 en adelante. Veamos el versículo 5. Dice el versículo 5, voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, no se comporta, bueno, leamos el 4 porque ahí está. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. Es decir, si alguien tiene amor, no tiene... fíjense una palabra importante que dice al final, no es orgulloso, porque ¿cuál es el problema del hablar en lengua? Que la gente se presenta con mucho orgullo, enfatizando que son espirituales. Entonces, cuando alguien tiene amor, estas cosas menguan. Y por eso es que Pablo va a hablar de este asunto. Y dice el versículo 5, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Y dice el versículo 6, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija, ¿con qué? Con la verdad. Entonces, si nosotros hacemos una distinción aquí,
cuando alguien está enfatizado a través del fruto del Espíritu, el amor lo va a llevar a hablar, a practicar la verdad. Entonces este es el énfasis. Y Pablo dice, oigan, creyentes de Corintios, ustedes necesitan, y fíjense el versículo dice, el amor no se deleita en la maldad. Estaría bien, hermanos, que yo les hablara portugués y ustedes no entienden portugués. Entonces, pero yo por jactarme, miren cuántas lenguas, Pablo mismo dice, yo hablo muchas lenguas, pero aún así, no me importa eso. Lo que me importa es hablar un par de palabras que sean comprensibles. Y miren el versículo 7, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero el versículo 8 dice, el amor jamás se extingue, porque es el fruto del Espíritu. El amor jamás va a dejar de ser. El amor va a estar ahí siempre. Pero dice el versículo 8 dice, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Estos tres dones ya no existen. Y esta versión es mucho más clara, porque es una versión más literal en cuanto al griego. Por eso es que cuando vamos a hablar acerca del don de lengua, necesitamos ver lo que la Biblia dice. ¿Qué entienden ustedes en el versículo 8? Dice, el amor jamás se extingue. O sea, ese permanece, ese continúa. Es lo que quiere decir. Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Ambos, los tres dones, estos tres que son mencionados aquí, ya no existen. Ahora la pregunta es, ¿y por qué entonces oímos pastores hablar en lengua en sus predicaciones? ¿Y por qué oímos a gente en las iglesias pentecostales hablar en lengua también? Bueno, esas son las preguntas que vamos a responder en esta mañana. Porque muchos están más enfatizados en estos dones y saben que el don de lengua, en una de las listas que hace Pablo en el capítulo 12 de 1 de Corintios, ¿saben cuál es la posición del don de lengua? El último. El último. Es decir, que para Pablo hablar en lengua era lo menos importante. No así la profecía y otros dones. En este contexto de la iglesia en transición era muy importante. La Reina Valera, en el versículo 8 que acabamos de leer, dice que el don, la profecía, el amor nunca cesará, la profecía, la ciencia y la lengua tendrán su fin. ¿Por qué? Cuando venga, dice en la Reina Valera, cuando venga lo perfecto. Y a veces la gente dice cuando venga lo perfecto, cuando venga Cristo va a cesar. Y a veces el hermano Freddy, recuerdan, algunos lo conocen, el hermano Freddy llegó una vez y me preguntó acerca de ese versículo. Mira, hermano Luis, pero aquí dice que el don de lengua y la profecía no han terminado todavía. Y le digo yo, ok, vamos a revisar el pasaje contextualmente, gramaticalmente, y lo vamos a ver en su contexto. El contexto de Primera de Corintios es, en el contexto general, era el que estaban pasando los corintios muchos problemas en cuanto a estas cosas, y sobre todo la aplicación de la doctrina. Ellos tenían problemas con esto. Pablo en el capítulo 3 les dice, en el 2 y en el 3 les dice, no les he hablado a ustedes como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo, porque no habían madurado. En estos temas ellos estaban perdidos totalmente. Y en el versículo cuando dice, cuando venga lo, ese lo gramaticalmente es un artículo neutro, que no determina el sexo masculino ni el femenino. Si fuera Cristo, la venida de Cristo dijera cuando venga el perfecto, pero dice lo perfecto. Lo determina una cosa, una acción o una circunstancia, y aquí o está hablando de un tratado. Cuando dice cuando venga lo, está hablando
de la palabra, no está hablando de otra cosa. Ahora pregunto, ¿la Biblia ha sido completada o hay que añadirle algo más? Porque si hay que añadirle algo más, detrás de los mapas deberían de estar todas las revelaciones que han hecho los predicadores hoy por hoy. Pero aquí Pablo está diciendo que esos dones ya cesaron. Ahora, ¿por qué es importante contextualizar esto? Porque vamos a ver una pregunta. ¿Es el asunto de la lengua un tema bíblico? ¿Qué creen ustedes? ¿Es tema bíblico? Claro que sí, por eso lo vamos a estudiar nosotros. Este asunto se menciona varias veces en la Biblia y por eso es que necesitamos ver los pasajes que hablan acerca de esto. Por ejemplo, hoy vamos a estudiar, vamos a ver a Marcos capítulo 16. ¿Habla Marcos capítulo 16 de la lengua? Sí, habla de la lengua. ¿Habla Hechos capítulo 2 de la lengua? Sí. ¿Recuerdan el Hechos capítulo 2? El Pentecostés. Allí se hablaron lenguas. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. También en Hechos capítulo 10 pasó un asunto parecido a Hechos capítulo 2. Entonces son versículos y capítulos que vamos a estudiar en este estudio. Hechos capítulo 19 se dio otro asunto acerca del hablar en lengua. Y también en 1 Corintios capítulo 12 al capítulo 14. O sea que tenemos 5 capítulos que vamos a estudiar en este estudio y que vamos a aclarar el asunto de la aplicación de las lenguas contextualmente en el sentido gramatical y en el sentido operacional en el contexto en el cual estaba enmarcado estos pasajes. Ahora, hay otra pregunta importante. ¿Qué es el don de lengua? Porque la gente no entiende esto. Y hay al menos 4 puntos de vista con respecto al significado de las lenguas. 4 puntos de vista allá afuera. Yo no sé qué punto de vista tienen ustedes. No sé, porque no hemos platicado un poco de esto. Pero a lo mejor tiene algún punto de vista de los 4 que vamos a ver aquí. Por ejemplo, algunos creen que son idiomas humanos. Algunos dicen, dicen que es una habilidad sobrenatural. Por ejemplo, hablar francés, inglés, chino, etc. Son necesidades de preparación académica. Algunos piensan que el don de lengua es esto precisamente. Ahora, otros creen esto. Son lenguas angelicales. Otros creen que son lenguas angelicales y creen que es una habilidad sobrenatural de hablar como los ángeles, especialmente en las oraciones privadas. Yo cuando vivía aquí en la esquina, había una vecina que a las 12 de la noche se levantaba a orar y esa mujer gemía como que era, a las 12 de la noche todo está silencio, pero esa mujer despertaba a todos los vecinos aquí y hablaba en unas lenguas raras. Y ahora, por cierto, una de las autenticaciones que yo veo de alguien que está equivocado en cuanto a la doctrina es que está en un lugar y de repente le hace como el perro y como la puerca. ¿Saben qué hace el perro y la puerca? El perro cuando vomita se lo vuelve a comer el vómito. Y el puerco, ¿saben qué hace? La bañan, la limpian y de repente ya está otra vez en el lodo. Esta mujer, después de haber sido pentecostal y haber estado en una iglesia pentecostal, ahora es testigo de Jehová. Lamentable. Y esta es la evidencia de no entender doctrina. Y precisamente algunos piensan que son idiomas angelicales. Hay otros que piensan esto. Es una jerigonza. Otros creen que hablar en lengua es hablar sin sentido, es una jerigonza, pero una jerigonza inspirada por Dios. Ahora, ¿ustedes entienden que es una jerigonza? ¿Sí? Es hablar un montón de cosas que no se entienden. Sí, incoherente. Por ejemplo, a veces uno dormido habla, ¿verdad? Pero y está diciendo cosas que no se entienden. Esas son jerigonzas. Algunos dicen este tipo de cosas.
El hermano Jorge dice que conoció un pastor que decía Rabarabasai. ¿Y qué quiere decir eso? Si lo vemos gramaticalmente o viendo la raíz de un idioma conocido, Rabarabasai no tiene ninguna expresión, ¿cómo le llaman en lenguaje esto? Semántico, no tiene ningún sentido semántico, nada. Y por eso es que la mayoría enfatizan acerca de esto, una jerigonza. Pero algunos dicen, no, pero es una jerigonza inspirada por Dios. ¿Con qué propósito? La pregunta. Mi pregunta sería, ¿con qué propósito Dios tendría que hablar en lenguajes angélicos, con jerigonza, y también otros creen una combinación entre lenguas humanas y lenguas angelicanas? ¿Podrá haber alguna combinación de estas dos cosas? La pregunta es, hermano, ¿y quién ha escuchado una lengua angelical? A eso porque el peligro es que los demonios hablan en lenguas también. A eso vamos a llegar en este estudio. Y ustedes tienen 4 puntos de vista que la gente tiene afuera. La pregunta es, yo voy a hacer algunas preguntas, quizás preguntas de examen. Cuando el ángel Gabriel se apareció a María, ¿qué lenguaje le habló a María para que le entendiera? Tuvo que haberle hablado hebreo o griego, el idioma que entendía María. Y José, cuando se le apareció el ángel, de la misma manera. Y cuando aquellos 2 varones se aparecieron en el sepulcro y María Magdalena y la otra mujer estaban ahí, ¿qué idioma creen ustedes que hablan? En el de ellas. Nunca, desde Génesis nunca dice que aparecieron ángeles. Sí. Diga que nunca dijeron eso. Hablando serio. Claro, lo que entendían perfectamente. Claro. ¿Ustedes qué creen que hablaba, por ejemplo, Jesús cuando apareció? Jesús cuando apareció, algunos pueden decir que Jesús apareció en el Antiguo Testamento antes de haber venido y morir en la cruz. ¿Apareció, hermano? Sí. Claro que sí. Cuando aquellos 2 ángeles fueron a sacar ¿cómo se llama? A Lot de Sodoma y Gomorra, Jesús se quedó con Abraham comiendo. ¿Y qué idioma creen ustedes que hablaban con Abraham? ¿Arameo o hebreo? No sé, el idioma que entendía Abraham. Y comía. Y tenían un cuerpo glorificado. Lo que pasa es que a veces somos muy limitados en entender estos asuntos, y que el Señor nos revele a cada uno de nosotros la verdad a través de su palabra. Vamos a ver estos 4 puntos que están aquí, y para eso quiero invitarle a ir a Hechos capítulo 2. Vamos a ver Hechos capítulo 2 en primer lugar. Vamos a ver 5 pasajes, espero yo, si no terminar este tema, estos 5 pasajes, pero iniciar en estos pasajes viendo el asunto de las lenguas aquí. Hechos 2, el contexto explica lo que sucedió en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino y comenzaron a hablar en otras lenguas porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué significa la palabra lengua aquí. Vean en el versículo, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Quiero empezar por esto. En primer lugar, para que sucediera todo esto, debía de haber una unidad. Pero cuando dice unánimes juntos, ¿qué quiere decir el escritor aquí? ¿Qué quiere decir Lucas con esto? Hermano, allá en Salmos dice que qué hermoso, qué bueno que estar los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué significa estar juntos? Estar todos en un mismo lugar, pero también en una misma manera de pensar. Estaban
los hebreos aquí, todos los discípulos en el Pentecostés, con esta actitud? Claro que sí. ¿Saben por qué? Porque Jesús les dijo: váyanse a ese lugar y la promesa del Espíritu Santo va a venir ahí. Ellos estaban unánimes. ¿Qué estaban haciendo? Veamos los versículos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí hay un verbo bien importante que necesitamos ver. Fíjense que cuando vamos a estudiar un pasaje, necesitamos ver palabra por palabra, porque en el mismo versículo se encuentra ¿cómo se llama? La verdad de lo que queremos entender acerca del pasaje. Vean en el versículo: de repente vino ¿de dónde? Muy bien, no es de los seres humanos. No es de los seres humanos, hermano, porque a veces los pastores hoy han tomado algunas cosas de decir: hombre, ustedes quieren revelación, quieren lenguas, quieren dones de sanidad y ellos reparten. Esto no es una cuestión natural del ser humano, es sobrenatural porque proviene de Dios hacia los hombres. Y en este contexto venía de Dios, porque era a través de una promesa que el Señor había dicho a los discípulos que iba a suceder. Entonces, en primer lugar, necesitamos saber que vino del cielo hacia los hombres. Y si vino del cielo, ¿de dónde vino? Era de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, dice que vino un estruendo como de un viento recio. Como no está diciendo que era un viento recio, sino como, o sea, parecido, porque este es un símil, es decir, es una analogía que está haciendo el escritor para describir. Es como que nosotros de repente se viene un viento y sopla, nosotros no vemos el viento, no vemos las cosas, pero sentimos algo. Estos sintieron algo parecido, es lo que está diciendo el escritor. Y también hay otra cosa importante en el versículo. Dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Oigan bien, porque a veces, y vean el versículo, porque a veces nosotros de un punto donde suceden las cosas, lo sacamos hacia los demás. ¿A dónde es que sucedió esto? En primer lugar, fíjense en el versículo, en la parte final, dice: el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Oigan bien, hay algunos que piensan que por estar, algunos piensan que el Espíritu se recibe cuando hay una gran orquesta atrás y hay un montón de movimientos y que que Marco Luis se equivocó con esa alabanza, se equivocó. Y hay otros que, por ejemplo, los carismáticos inventaron una alabanza que el hermano B estaba mencionándola ayer. Estaba diciendo: pasa por aquí, pasa por aquí. Y es decir, que el Espíritu pase para... No lo tiene. ¿Tenían el Espíritu Santo estos que estaban en Pentecostés? No lo tenían. ¿Habían sido salvos ya? Sí, habían sido salvos. Y aquí hay que entender dos cosas bien importantes. Por eso, el verbo que yo quiero enfatizar en este versículo es: miren qué sucedió en los que estaban en la casa sentados. Dice el versículo: el cual llenó toda la casa. ¿Llenó de qué? Del Espíritu. Es que aquí no hay otra cosa más que hablar acerca de esta manifestación sobrenatural del Espíritu viniendo hacia los creyentes que estaban en ese lugar. Estaban ahí bailando y danzando. Yo he estado viendo unos videos en YouTube de una iglesia salvadoreña, allá creo que es por Santana. Unas hermanitas allá le ponen una grande alabanza y las hermanitas, yo no sé cómo hacen, pero con los ojos cerrados se levantan de por allá y vienen y buscan a un hermano y le imponen y le hablan en lenguas y dicen ellos: ha recibido el Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo los hermanos en Pentecostés? Sentados. No hay nada de emociones en todas estas cosas.
Y ya hemos hablado un poco acerca de esto, pero yo quiero enfatizar estos puntos que son bien importantes. Porque la gente cree que con alabanza, Señor, manda tu Espíritu. Y los creyentes pidiendo el Espíritu, a mí me da un poco de duda aquí, si realmente son creyentes. Si son creyentes en Cristo, porque probablemente son creyentes de otra cosa, pero no creyentes en Cristo. El versículo es bien claro, dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. Veamos el versículo 3, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas. Vean en el versículo, lenguas repartidas. Quiero detenerme aquí porque es bien importante ver otra cosa aquí. En el versículo 3, la palabra lenguas en el griego significa glosa, es la palabra glosa. ¿Y saben qué significa glosa? Hay una palabra, vamos a ver dos palabras aquí, glosa y dialectos. Nosotros entendemos lo más cercano que nosotros podemos entender es dialectos, porque glosa en el griego ya vamos a ver su significado, pero aquí dice que se le aparecieron lenguas repartidas. ¿Esto qué significa? Que no a todos se les dio lo mismo o la misma lengua. Cuando hablamos de glosa, hermano, estamos hablando de un idioma comprensible en el griego. Es decir, ¿qué idioma es el que hablamos nosotros? Español. Si ahí hubiese habido un español, a algún hermanito de los que estaban en Pentecostés, se le pudo haber dado esa lengua para que que hablaba español entendiera. Los que estaban en la casa, no, los que estaban fuera de la casa. Pues por eso es importante entender que esto sucedió solo a los que estaban dentro de la casa. Pero después vamos a ver cómo se fue extendiendo esto en la transición de este evento sobrenatural que sucedió. Ahora, hay otra cosa importante aquí. Dice el versículo 3, como de fuego. No dice que eran de fuego. Porque algunos piden, ven, el Señor manda el fuego. Y el fuego entendido para ellos es que hayan estas manifestaciones. Por ejemplo, bailar, danzar. Yo hasta ridículo veo cuando hay, aquí en San Miguel, yo a veces veo una iglesia que está allá por Sertracé. No quiero decir el nombre pero algunos de ustedes conocen. Ahí hay una mega iglesia donde hay un anciano que desciende en la primera banca, pero cuando están danzando, cuando están cantando, ese hombre salta como que es rana. Se anda de un lado para otro y la gente, digo yo, los nuevos creyentes que lleguen, digo yo, ¿qué pensarán de este hombre? Según él, muy espiritual. Pero según la Biblia, ¿qué creen ustedes que dice la Biblia? El fruto del Espíritu no es brincar. El fruto del Espíritu no es brincar. Ya lo vimos en 1 Corintios capítulo 13. Dice que el amor tiene que ver con la verdad. Y la verdad no va a llevar a una persona a hacer este tipo de cosas. El espíritu es un espíritu de control, de dominio propio, no de salir fuera de control. Y hermano, aquí la verdad que esta era la inauguración de la avenida. Y las inauguraciones no es lo permanente. Una inauguración se hace una gran fiesta, se hace una gran situación. Y por eso se dio aquí, no es que cada vez se va a hacer así. Y cuando dice como de fuego, es porque describe que en el aire, en el ambiente, había cosas de colores que parecía, el escritor estaba describiendo cómo, él vio así. Entonces, porque era la manifestación visible para ellos. Ellos no sabían que iba a ocurrir, estaban esperando porque se les dijo que esperaran algo. Entonces, no vamos a decir que esto iba a ocurrir siempre. Entonces, ellos tuvieron esta señal visible. Entonces, como auroras que vieron. Y entonces el escritor dice como de fuego, fue lo más cerca que yo para describirlo. No literalmente que esto tomamos porque fue llamarada de fuego que hasta quema, porque yo dije que te quema. Entonces, nada que ver con eso. El propósito justamente que estaba haciendo ahí, igual que
a cada quien recibió diferente y todas eran inteligibles y entendibles para el propósito que posteriormente va. Sí. Y otra cosa importante, ya que el hermano Abed hace este comentario, necesitamos ver que el libro de Hechos es un libro no doctrinal, en primer lugar. Porque algunos de aquí sacan muchas doctrinas que no están ahí. Vemos doctrinas inmersas, pero no son, por ejemplo, este tema acerca del bautismo del Espíritu Santo es un tema doctrinal. Pero no es una doctrina, por ejemplo, el hablar en lengua, no es una doctrina aquí. Para nada. Este solo es un libro histórico. Un libro que narra, por eso el escritor lo que acaba de decir, describe cómo sucedieron los hechos. Lucas, el doctor, lo que hizo es describir. Es como que usted empiece a hacer una descripción de mi persona ahorita, cómo ando vestido, cómo estoy hablando, y usted empieza a decir qué es lo que estoy haciendo yo. Eso era lo que estaba haciendo Lucas. No estaba diciendo, esto os digo que debe de hacerse de esta y de esta manera. Cuando se inaugura, por ejemplo, bueno, el hermano Abraham, que tiene mucho tiempo de trabajar en construcción, cuando inauguran una obra, esa obra, ahí es el inicio. Pero no significa que siempre se va a hacer de esa manera, porque ellos lo hicieron un acto, una acción que Dios hizo, en este caso con los creyentes, para autenticar, para que ellos entendieran que lo que Jesús había prometido era verdad, y ellos estaban ahí por obediencia, estaban ahí porque estaban esperando el Consolador. El Señor ya se había ido, ya tenía cuántos días de haberse ido. Sí, ella más o menos, por eso aquí se llama Pentecostés, porque ya habían pasado 50 días más o menos. Pentecostés viene de penta, que significa 5. Habían pasado más o menos 50 días cuando esto sucedió. Ahora, pero veamos otra cosa. Versículo 4. Y fueron todos llenos. Miren. ¿Qué es hablar? Ya hemos hablado de la llenura del Espíritu Santo, no me vamos a detener mucho en esto, pero dice que fueron llenos del Espíritu Santo. En los versículos 3 se aclara que la casa fue llena del Espíritu, pero aquí recuerden que sucedieron dos cosas a la misma vez. En primer lugar, fueron bautizados con el Espíritu Santo, y en segundo lugar, fueron llenos del Espíritu Santo. Ambas cosas sucedieron. ¿Y cómo lo sabemos? En el capítulo 10 de Hechos lo vamos a ver. Ahora, cuando dice todos ellos que están incluidos, como las 120 personas que estaban reunidas, o solo los 11, no, incluyendo a Matías, tú lo ves ahí. Veamos el versículo 3. Bueno, el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, ¿qué dice? Toda la casa donde estaban. Esto es bien importante, pero yo, hermano, cuando usted vaya a leer un pasaje, lea todas las palabras y medite en cada palabra. Dice, estaban, ¿quiénes? Los seguidores. Todos los que estaban en la casa. Mire, y veamos la otra palabra. Dice, aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentados sobre, ¿quiénes? Cada uno. ¿Quiénes? Los que estaban en la casa. Y no solo estaban los 11, estaban todos los que estaban ahí. Allí, al interpretar, por ejemplo, cuando dice, toda la casa fue llena, las paredes, sí. No, estaba hablando de todo lo que estaba dentro de esa casa. Él está hablando de las personas, y la pregunta suya es muy importante aquí. Mucha gente confunde estas cosas y ya espiritualiza algunas cosas que no están aquí. Aquí, hermano, ¿cómo debemos leer este pasaje? ¿Literalmente o figuradamente? Literal. Él está hablando, por eso estos versículos, yo los animo, hermano, cuando ustedes estudien la Biblia, vean cada palabra, para que no nos desviemos del concepto que el escritor quiso dar a conocer, y podamos interpretar tal como el Señor dio que interpretara. Y lo otro importante es ahí, no estaban en ayuno. No. No estaban brincando, no estaban cantando,
no había un pastor ungido, Nada de no eso. había nada de lo que nos venden hoy como para recibir el Espíritu, que tanta payasada que hacen. Ellos estaban quietos, solo esperando como le habían dicho. Es decir, que esto surgió de Dios para ellos, no de ellos haciendo algo para agarrarlo. Esto que acaba de decir el hermano Obed es bien importante. Yo ya mencioné de dónde venía, era de Dios hacia los hombres, en primer lugar. Pero también tenían algo en particular, estaban unánimes. ¿Qué es esto? Tenían comunión, estaban pensando en ese hecho de Dios hacia ellos. Y por eso no estaban haciendo nada. No estaban haciendo nada extra bíblico como nos venden ahora los predicadores, que necesita ser un creyente para recibir el Espíritu. Nada que ver en eso. Si ustedes ven los versículos, se explican solos. Y en el versículo 4 dice que fueron llenos todos. Mire, la palabra todos significa todos los que estaban ahí, no solo los 11 discípulos. Aquí habían 120 seguidores. ¿Entienden este asunto? Y dice, y comenzaron a hablar en otras. Esta palabra otras es importante aquí. ¿Por qué es importante otras? Porque ¿cuántas lenguas, hermanos, sabe usted cuántas lenguas Dios repartió allá en la Torre de Babel? Y este fue un hecho de disciplina para el pueblo por estar haciendo cosas que Dios jamás les dijo que hicieran por desobediencia. Hablaban un solo idioma, pero Dios los separó para que no siguieran, no continuaran con los planes religiosos. Ahora, pero ahí surgieron más de 2000 lenguas. Ahora, imagínense desde cuántos años más o menos hay de la Torre de Babel hasta este tiempo de Pentecostés. Ya había más de 2000 lenguas repartidas. Entonces, cuando dice otras, no se está refiriendo a otras lenguas desconocidas, está hablando de otras lenguas que ya se hablaban en el medio, pero que estos que estaban ahí no las hablaban. Como por ejemplo, imagínense que cuando viene el hermano Dennis Roxe solo habla 3 o 4 palabras en español. Él dice pollo campero, dice la nevería y dice buenos días. Y otra palabra que no recuerdo. ¿Cuál? Baño. Sí, baño. Son palabras que él habla. Pero imagínense, para nosotros poder entender el lenguaje de él, ¿qué necesita él? Un intérprete, un traductor. Y es de la manera como entendemos nosotros lo que él habla. Ahora, ¿habían restricciones en cuanto a los intérpretes y el hablar en lengua en el tiempo de los corintios? Sí, lo vamos a estudiar en el capítulo 12 hasta el 14. Vamos a ver, ¿y quiénes eran los que tenían que hablar? Hoy por hoy las mujeres son, esta iglesia que les digo de aquí de Santana, unas hermanitas, bueno, para empezar no tienen pastor. Y usted me puede decir, ¿y por qué? Porque quien lidera esa iglesia es una mujer. Y usted puede, bueno, los que nos escuchan por este medio pueden decir, estos hermanos van bien radicales. No, es que Dios es radical en algunos temas. Hermano, cuando Dios dio dones a los hombres, dice que dio dones a los hombres, en primer lugar. Y en segundo lugar, dice a uno le dio el don de ciencia, don de profecía, pastores y maestros. No dice pastoras y maestras. Y Pablo allá en Timoteo habla de que las mujeres aprendan en silencio, con toda sujeción, porque no permito, dice Pablo, que la mujer enseñe y tenga dominio sobre el hombre. Es un asunto de autoridad. Entonces esa iglesia no tiene pastor, porque la que se dice ser pastor es una mujer. Y eso no significa que las mujeres no sean inteligentes, ni que no sepan pensar, simplemente es una cuestión de respeto. Correcto.
Dios determinó así debe de ser. Y no es que las mujeres no tengan ministerio. ¿Cuántos ministerios tienen las mujeres en esta iglesia? Hay muchos ministerios. ¿Y pueden predicar las mujeres a las mujeres? Claro que sí. A los niños lo hacen allá en la escuela bíblica. Una mujer en Estados Unidos me dijo esta última vez, me dijo, lo que pasa es que Pablo, creo yo, que era un poco machista con este tema. Le digo yo, entonces Dios era machista cuando habló de este tema. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa revelación a Pablo. Era una orden de parte de Dios. Desde el Génesis hasta el día de hoy. Por eso, hermano, los hombres que estamos aquí, no tambaleemos en este asunto, porque Dios nos va a demandar a nosotros. ¿Qué hizo con Adán? ¿A quién creen ustedes que culpó Dios de la desobediencia de Eva? Adán. Nosotros los hombres somos responsables en este sentido. Ahora, volviendo al tema, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua. O sea, lenguas comprensibles, hermanos. Lenguas que podían entender. Lenguas que tenían, ¿cómo me dijo la palabra, hermana? Semántica. La semántica es el uso adecuado de la palabra compuesta por, ¿cómo se llama? Consonantes y vocales. Es decir, yo digo papá, se entiende papá, ¿verdad? Si digo evangelio, evangelio. Es decir, es comprensible. El significado también es importante, la semántica. Y otra significa que no lenguaje de ángeles, sino otras. Sí, otras. No solo el lenguaje de ángeles, porque hubiera dicho, y hablaron en lenguaje de ángeles. Sí. Para nada. Vean. ¿En qué modo está? Es plural. Ese es plural. Otras lenguas que ya se hablaban en el medio en el cual, en el contexto estaban ellos. No eran, si no hubiera dicho otra lengua angelical y se viera, porque la pregunta es, ¿cuántos idiomas hablan los ángeles? Si yo le pregunto, alguien me hizo una pregunta, el hermano Freddy, como es bueno, lamentablemente él está en una iglesia pentecostal y habla muchas de estas cosas, pero él me dice, hermano, y los ángeles, ¿cuántos idiomas hablan? A mí me interesa conocer lo de angelología y todo esto, y le digo yo, hermano, ¿y a usted qué le importa saber qué es lo que hablan los ángeles? ¿Sabe que los demonios hablan también lengua? Y usan a muchos gobiernos, a mucha gente en autoridad hoy para hacer cosas. Pero le digo yo, pero si usted no predica el evangelio, ¿de qué le sirve saber cuántos ángeles hablan tantos idiomas? Y le digo yo, pero le voy a contestar, no sé, le digo. Y me dijo, ¿y cómo no vas a ver? No sé, le digo, porque en la Biblia lo dice, nunca se registra, en la Biblia no se registra. Y si la Biblia no registra un idioma de los ángeles, ¿para qué estar hablando de eso? Perdemos el tiempo. ¿Quién lo viene a traducir? Sí. Entonces me dice él, bueno, me dice, usted siempre me sale ganando. No, le digo, no piense eso. El asunto es de que yo no le voy a decir algo que no sé. Y si no lo sé, le voy a decir, no lo sé. Y la verdad es que la Biblia no registra. Si vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no registra un idioma de un ángel. No lo registra. Si registra, por ejemplo, los ángeles hablaban en el idioma. Eso sí. Por ejemplo, los ángeles hablando el idioma que hablaba con las personas que hablaban. Eso sí lo tenemos claro. En todos los tiempos ha sido. Pero nunca, aquí cuando habla de otras, es bien importante porque eran las lenguas que se hablaban en el medio. ¿Cuáles eran las lenguas? Hebreo, arameo, griego. En este particular, en este caso, hubo alrededor de 6 o 7. Sí, más o menos. En este caso Sí. Y ya lo vamos a ver. Veamos otro versículo. Versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5 y 6. Moraban entonces en Jerusalén, para lo que dice el hermano Obed, dice judío. Muy bien, judío. ¿Qué lengua hablaban los judíos? Hebreo. Ahí está la primera lengua. Hermano, es que la Biblia yo necesito enlazarla con los pasajes que estamos viendo, porque si yo lo saco de ahí, me puedo perder. Dice que habían judíos, varones piadosos de todas las naciones. Oigan, de todas las naciones.
¿cuáles eran todas esas naciones en ese contexto? Fíjense bien, ¿por qué Lucas registra estas cosas aquí? Pues esto tiene mucha importancia, porque Lucas y Dios, creo yo, que estaba interesado de que la gente entendiera que las lenguas que se hablaron ahí no son lenguas extrabíblicas, sino lo que sucedió verdaderamente en ese lugar. Pero en primer lugar estaban los judíos, y dice varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Y cuáles eran esas naciones? ¿Quiénes estaban ahí? Estaban los griegos, sigan bien griegos. Medos, bueno, veámoslo, aquí dice, y hecho este estruendo, se montó la multitud. O sea, ¿qué si oyeron la multitud que estaba fuera de la casa? Oyeron un estruendo, escucharon algo que sucedió que nunca había sucedido. Y la gente dice que se juntó. ¿Dónde? Fuera de la casa. Miren lo que dice el versículo. Y dice, y este hecho juntó la multitud, y estaban confusos. En primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué estaban confusos? Porque era algo sobrenatural que estaba sucediendo, que nunca había pasado, y que la gente pues no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Pero el versículo lo aclara, porque cada uno les oía hablar en su propia ahora déjenme explicar esto, porque vamos a ver primero los que estaban dentro. Los que estaban dentro recibieron don de lengua, empezaron a hablar en lengua, y cuando estos empezaron a hablar, lo que se había juntado fuera entendían lo que hablaban ellos. Igual en las Naciones Unidas, Sí. en las reuniones de las Naciones Unidas, Sí. usan un aparato Sí. que Les están traduciendo. traduce el idioma, pero ahí era algo sobrenatural. Sí. Aquí era algo, los que estaban fuera no podían entender cómo los hebreos que estaban dentro de la casa hablaban en el idioma que ellos hablaban sin nunca haberlo estudiado. Imagínense que yo me empezara a hablar aquí, vamos a acercarnos un poco al inglés. Yo no sé inglés, no sé hablar inglés. Pero ¿qué tal un día me suelto a hablar inglés? Ahora la pregunta es, usted dice, pues, ¿qué está pasando con el hermano? Está hablando inglés y nunca lo ha estudiado. Porque es verdad, nunca he estudiado inglés. Sé algunas palabritas, pero de nosotros no habría duda, porque sí, no, esto es alguna vez, lo extraordinario fue aquí que de gente ordinaria estaban haciendo cosas extraordinarias. Estamos hablando de pescadores que ni habían estudiado, gente que, porque en ese entonces, al igual que aquí en El Salvador antes de la colonia, solo los terratenientes, los pudientes, los hijos de estudiar, los demás eran ignorantes, no porque fueran brutos, sino porque no tenían acceso a la educación. Entonces, en la clase judía, solo los fariseos, los escribas y estos tenían acceso, tenían acceso a educación. Los demás no tenían más que, como dije, que a primaria. Por lo tanto, oírlos hablar otra lengua era solo para la clase de la que no pertenecían. Sí. Yo estaba poniendo este ejemplo de si yo hablaba inglés. La pregunta es, ¿qué si yo me suelto a hablarles inglés a ustedes y ustedes no saben nada? ¿Sería de edificación para ustedes? Entonces, esto es lo que pasa hoy en las iglesias. Pero aquí era un asunto muy importante. ¿Saben por qué? Vamos a hacer algunas observaciones en estos dos versículos 5 y 6. Por ejemplo, y mantengan esto en mente, había judíos presentes. Esto en nuestra mente necesitamos entenderlo porque es muy significativo. Veamos también que al final del versículo 6, cuando estaban hablando en lengua, que otras personas también les oyeron hablar en sus propios idiomas. Porque la palabra lenguas en el versículo 6 en el griego es dialectos. No es lo mismo en el versículo, creo que no es lo mismo decir glosa que decir dialectos. ¿Qué es un dialecto? Es un idioma local o regional, por ejemplo. ¿Cuál es el idioma local o regional que debíamos de tener nosotros?
náhuatl. Hay gente que habla dialectos aquí en El Salvador, algunos pocos todavía se han quedado. Ese era un idioma. Pero el dialecto es como que yo les diga, dame un atole en huacal. Les hablé en náhuatl, hermano. Les hablé en náhuatl. Dame atole en huacal. Porque atol es náhuatl y huacal también es náhuatl. ¿Pero entendieron ustedes? Claro. Eso es lo que sucedió aquí. Gente común y corriente, como dice el hermano Abel, gente que no había ido a la escuela, gente que no tenía una educación como la élite de ese tiempo, hablaba en un idioma que los demás podían entender. Pero aquí está viendo la importancia que tiene el Espíritu Santo en capacitar a toda la gente ruda que me De hecho, y ahora vemos mucha gente que sabemos leer, que hemos tenido un grado y que no estamos en el valor de querer predicar. Sí, ya esa es una aplicación distinta, pero es importante. Aquí había un propósito y el Espíritu Santo llenó a esta gente con un propósito principal. Y lo vamos a ver más adelante. Veamos versículos 7 y 8. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pero les digo, mantengan en mente que eran ellos, eran judíos. Y ellos dicen, ¿no son galileos estos que hablan? Y miren el versículo 8. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestras? Miren, no idioma angélico, no idiomas extraños, en nuestras lenguas, en la que hemos nacido. ¿Ven? ¿Se entiende el asunto? El hablar en lengua no es un asunto de decir un montón de barrabasadas sin entendimiento. Y el hablar en lengua, bueno, yo estoy hablando en lengua ahorita, porque es un idioma entendible, comprensible, ustedes lo entienden. En este caso, los galileos, los judíos, estaban hablando en idioma que ellos jamás habían estudiado y que las demás gente sí podían entender. Y por eso estaban maravillados aquí. ¿Quién hizo esto? Ahora es importante esto por lo que dijo el hermano Beto, porque a veces la gente hoy día se suelta a decir un montón de cosas serigonzas y la gente ¿en quién se fija? En la persona. ¿Es importante el personaje, hermano? De ninguna manera. Jamás, desde Adán hasta el Apocalipsis y hasta el día de hoy, lo que predicamos y lo que hablamos no somos importantes. Lo importante es lo que enseña la palabra. Eso es lo importante. ¿Saben por qué? Porque la gloria siempre es para el Señor. Y el Espíritu Santo estaba obrando en los galileos que estaban aquí para que otros fueran alcanzados a través del Evangelio. ¿Y cómo lo sabemos? Fíjense que la multitud estaba tan maravillada porque los galileos eran monolingües. ¿Qué quiere decir esto de monolingües? Hablaban un solo idioma. Solo idioma. Pero ahora tenían otro idioma que el Espíritu había repartido y hablaban y la gente entendía. Ahora, fíjense, solo hablaban arameo y muy pobre, y por algunos hebreos probablemente. Y sin embargo, esta multitud estaba escuchando estos monolingües hablando en un dialecto que nunca habían aprendido. La palabra lengua en el versículo 8 es dialecto también, según el diccionario Vine, que es el griego. Ellos los escucharon hablar en dialectos de las lenguas de donde ellos provenían. Por el versículo dice, en lenguas en las que hemos nacido. Ahora, versículos 9 y 10. Partos, miren, aquí están. En primer lugar, judíos, pero ahora de otras naciones. Dice, pardos, medos, edomitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas.
Bueno, más claro no puede estar. ¿En qué lenguas hablaron los hermanos que estaban en la casa, en el aposento? En las lenguas de estas nacionalidades. Ellos podían entender. Ahora, por eso cuando hablamos de glosa y dialecto, estamos hablando de idiomas que son comprensibles y que tienen una estructura gramatical. Por eso, cuando vemos estos versículos 9, 10 y 11, necesitamos entender algunas cosas. En el versículo 9 y 10, para que los oyentes pudieran reconocer lo que estaba siendo dicho, ellos tuvieron que reconocer un lenguaje, en primer lugar. ¿Qué lenguaje era, hermano? Humano. Era un lenguaje humano, no era angelical. ¿Ven el asunto? Y lo dice el pasaje, no lo digo yo. Eran lenguajes humanos. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Ahí están las nacionalidades. ¿Los lenguajes de las nacionalidades son humanas o son angélicas? Humanas. Dios las repartió allá en la Torre de Babel debido a una desobediencia y una disciplina, y hasta el día de hoy nosotros hablamos español porque ahí se repartió el idioma. ¿Me explico? Entonces no hay nada aquí de angélico. Cuando alguien dice, es que la lengua que yo hablo es angélica, yo tendría un poquito de ¿cómo se llama? Sí, porque también los demonios son ángeles, hermano, y pueden influenciar a alguien a hacer algo de esto. Claro que sí. Y en la iglesia, hermano, ¿puede ver esto? Claro que sí. ¿Y saben por qué? Porque en la iglesia también hay gente que no es creyente. Y esa gente generalmente es la que más es fascinada a hacer estas cosas. Y me gusta este versículo 11. ¿Saben por qué? Miren al final del versículo que dice. Dice, cretenses y árabes los oímos hablar en nuestra lengua. ¿La qué? Hablaban la palabra de Dios. Hablaban lo que Dios les entregaba que hablaran. No hablaban otra cosa. Ahora la pregunta es, ¿qué habla la gente que habla en lengua hoy? Dios me ha declarado que vas a tener carro y de negocio. Oí una alabanza, a mí me encanta, a Dios sea la gloria, el cantante original en vivo se detiene un momento antes de finalizar y habla algunas cosas y dice él esto, arranca la bazuca la masaya. Y yo me quedé un día, dije yo, voy a oírlo despacio, y lo estuve oyendo y lo oí como unas 25 veces. ¿Saben que ustedes saben qué significa arrancar, verdad? Arranca la bazuca la masaya. Fíjense que la mayoría de los que hablan en lengua hablan en contra de Dios, no hablan la maravilla de Dios. Arranca la bazuca la masilla es como quitarle el poder al Mesías, pues. Eso es lo que estaba diciendo este hombre. Pero estaba cantando en una de las mega iglesias ahí en Texas. Y estaba ofendiendo. Ahora, ¿puede el Espíritu Santo, hermano, ofender al Señor? Pero esta era una ofensa al Señor. Y a veces muchos de los predicadores dicen cosas peligrosas. Aquí vamos a estudiar a Benny Hinn. Van a ver ustedes cómo Benny Hinn hace muchas cosas que son lejos de ser cuestiones de Dios, son más que todo blasfemias en contra de Dios. Y vamos a ver eso en un estudio más adelante. Se me terminó el tiempo. Pero es importante, hermano, entender esto de la lengua. ¿Qué es el don de lenguas? Solo quiero terminar con esto. ¿Qué es el don de lengua? Bueno, el don de lengua era una actividad sobrenatural de poder hablar en un idioma reconocible. Eso era el don de lengua. Hablar en un idioma reconocible sin poder jamás haberlo aprendido secularmente. Esto involucraba alabanza al Señor, no ofensa al Señor. Y llevémonos en mente esto, porque en la parte 2 que veamos, vamos a ver otro pasaje que habla acerca de este asunto. Oremos.